Bienvenidos a mi canal. Acabo de encontrar algo que escribí hace 20 años que fue publicado en un portal en internet sobre la liberación animal. Quiero ver cómo evolucionó mi pensamiento, en qué cosas estoy de acuerdo y si en algunas discrepo. Acción directa en la liberación animal por Luciano Bonfico. Acá abajo pueden ver que esto lo publicaron el 25 de junio del 2003. O sea, 19 años, para ser exactos. Yo, por ejemplo, no sé ustedes, estoy de acuerdo con el enfoque legalista y con el principio que lo anima y que le da vida. ¿Cuál es ese principio? Bueno, creo que aquí vamos a estar de acuerdo todos. Es el principio según el cual la educación juega efectivamente un rol principalísimo en la defensa de los derechos animales y en la difusión de los cimientos pilares de nuestro movimiento animalista activo. Como un movimiento animalista yo me refería en ese momento a un movimiento vegano, pero hace 20 años la palabra vegano no era tan conocida, entonces le quiso dar un matiz quizás al decir animalista que sea más abarcativo. Hasta aquí todo muy lindo y todos de acuerdo. Ahora el problema surge, ahora el problema surge cuando cotejamos los resultados buscados con los resultados obtenidos después de tantos años. Yo lo diría así, muchachos, como procedimiento fantástico, irreprochable. Como logro, bueno, cada cual tendrá su opinión. La mía es que los logros obtenidos están bastante por debajo de lo que podríamos llamar éxito. Por lo pronto, está llevando muchísimo tiempo, mucho más del que suponíamos iba a requerir nuestro mensaje en surtir efecto. Además, que nadie puede aseverar honestamente que la acumulación de contenidos educativos vertidos sobre la gente llegue a modificar algún día sus conductas especistas a nivel masivo. ¿Quién puede asegurar que ese supuesto cambio a largo plazo algún día se dé? Sí, los cimientos están bien puestos, de la mano de la educación y difusión, pero ¿y ahora qué? Si el terreno está bien abonado, si nuestras ideas son claras y están bien manifestadas, ¿no será la hora de llevarlos al campo de la acción? ¿No será la hora de llevarlas al campo de la acción? Creo que es más fácil decir, no, si algún día va a llegar, con lo cual uno queda eximido gracias a ese recurso de optimismo ultranza en el futuro, de mover un solo dedo en el presente. Y hay que tener en cuenta que lo que hagamos nosotros no lo va a hacer nadie. O capaz quise decir lo que no hagamos nosotros no lo va a hacer nadie. Imaginemos estar en un campo de concentración y que solo un guardia se apiade de nosotros. Él puede conseguir la llave y abrir nuestras prisiones, si así lo desea. O esperar unos cuantos años a que los otros guardias tomen conciencia y decidan liberarnos. Mientras tanto, que nos acribillen, que nos torturen, que nos violen y que finalmente nos maten, hasta que los señores se pongan de acuerdo, ¿no? ¿Es eso lo que queremos para las demás especies animales? Acá obviamente me refiero a a los seres sintientes, o sea, cuando hablo de otras especies animales. Que sean atormentados por siglos y siglos mientras los humanos nos ponemos de acuerdo en cuáles métodos son efectivos y cuáles no para lograr su liberación. Ojo, yo no estoy recomendando a nadie que lleve a cabo una acción directa ni que sugiera a otros que lo hagan. Lo que estoy tratando es de fijar un punto conceptual. Tal cual están las cosas ahora no es suficiente. Para los que quizás no entienden el concepto de acción directa, significa ver un animal enjaulado, por ejemplo, y ir y abrir la jaula. Hoy en día los animales, por esta sociedad, son considerados como bienes. Entonces eso sería violar la ley porque uno estaría violando, al abrir una jaula, estaría como invadiendo propiedad privada, entonces por eso no es algo legal y por eso se le llama una acción directa. Y las acciones indirectas serían la difusión, perdón, porque bien podría pasar que luego de miles de años de educación sobre este tema, la gente siga maltratando animales y comiendo carne, y ese cambio profundo de respeto a la vida, tan helado por nosotros, nunca llegue. Cuando digo ese cambio profundo de respeto a la vida tan anhelado por nosotros, o sea, de la vida, repito, sintiente. Porque si no uno puede decir, ah, bueno, pero las plantas también están vivas. Sí, pero las plantas
no sienten, no tienen sistema nervioso central, no tienen conciencia de sí mismas, de su existencia, no tienen intereses a los cuales se le han frustrado. O sea, una planta reacciona por estímulos ante la luz del sol, por ejemplo, pero llegado el caso que si algún día la ciencia descubre que hay sintiencia en las plantas y que sufren, bueno, en ese momento se verá qué se hace con la vida de las plantas, cómo se las podría respetar, pero hasta que la ciencia diga que no sienten, yo creo que hay que manejarse por los conocimientos científicos que se tienen en la actualidad. No sé, supongo que se vivirá de frutas, o sea, de los frutos de los árboles, sin comer plantas. Una cosa es segura hoy por hoy. Para los animales cautivos y que están siendo, mientras nosotros estamos aquí mismo reunidos, torturados, masacrados y despedazados, para ellos no hay tiempo, eso está claro. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre llevar a cabo una liberación directa y hacer una charla informativa? Bueno, la diferencia justamente es esa, la vida y la muerte de todos esos inocentes que están sufriendo en ese momento concreto, ¿no? Dirán ustedes, es una diferencia numérica mínima, es una diferencia numéricamente mínima. ¿Qué hace un animal más, un animal menos? Sería como intentar limpiar un océano contaminado sacando gota por gota. Bueno, pero ¿y si cada gota fuera una vida? ¿No valdría la pena haber salvado esas gotas? Claro, lo dramático podría ser que liberando animales a través de la acción directa, otros animales ocupasen ese lugar y todo siguiera igual que antes. Pero veamos este ejemplo. Van viajando en un tren y ven que están por violar a un niño. Bueno, no es un ejemplo no muy feliz. Quizás yo en este momento no pondría un ejemplo así, pero bueno, es lo que escribí en ese momento. Eh, Vamos a cambiarlo en vez de violar, que es un tema muy sensible, por pegar. Están en un tren y están por pegarle a un niño. ¿Acaso se quedarían de brazos cruzados en vez de evitar que lo caguen a palos? Creyendo que al impedirlo el maltratador o el golpeador intentará hacerlo de nuevo y otros niños ocuparán el lugar del que fue salvado. Me animo a decir que la mayoría de nosotros evitará ese abuso por cualquier medio que esté al alcance de nuestras manos, por más que esta persona después siga abusando y maltratando, ¿no?, a otros en su lugar. Lo mismo lo traslado a los animales que están por ser violados en un laboratorio o en cualquiera de esos otros diabólicos lugares destinados para masacrar y torturar animales. Una de dos: podemos pasar a la acción e intentar abrir sus jaulas o quedarnos debatiendo sobre la posibilidad de que otros animales ocuparán ese lugar mientras millones están siendo torturados en este momento. El punto es este. Toda injusticia en este mundo tiene una doble cara. Por un lado, la injusticia genérica contra cuyas causas uno lucha y cuyos efectos trata uno de erradicar modificando las circunstancias que posibilitan dicha injusticia, pero la otra cara es el hecho particular y cotidiano de quienes padecen dicha injusticia en carne propia. ¿Qué hay que hacer entonces con estas víctimas mientras modificamos las circunstancias genéricas que dan origen a la situación de injusticia? ¿Qué es luchar contra la droga? Es dos cosas: tratar por un lado de erradicar su proliferación y uso. No olvidemos que la mayoría de las drogas son testeadas en animales, pero por otro lado ayudar a los que ya son víctimas de esa proliferación injusta y criminal. Mi lema sería este: mientras educamos, salvemos, y mientras salvamos, eduquemos. Es cierto, yo no discuto que la educación a largo plazo podría eventualmente llegar a liberar a millones de animales, pero que alguien me diga cuáles han sido concretamente en los últimos 50 años las victorias objetivas, y llamo objetivas a las victorias que conllevan el beneficio de los animales y no el beneficio de la vanidad humana que los defiende. ¿Cuáles? Digo, han sido las victorias objetivas en cuanto a modificación de actitudes especistas en las masas y en cuanto a disminución de los padecimientos brutales infligidos a los animales. Bueno, recuerden que para la época en que yo escribía eso, no hubo la revolución que está habiendo hoy en día con el veganismo y la liberación animal. Si bien todavía están pañales para lo que es la humanidad, pienso que avanzó muchísimo en estos últimos 20 años. ¿Cuáles? En lo que a mí concierne, tendríamos que contabilizar también entre los éxitos
además de la difusión de nuestro ideario, que es muy importante, acciones de liberación animal llevadas a cabo por las células clandestinas integradas por activistas que no se limitan a emitir mensajes, sino que pasan a los hechos crudos y actúan incluso a riesgo de su propia vida. O sea, yo voy a ser sincero, siento admiración por una persona que arriesga su propia vida y su propia libertad para liberar a otros. Podrán decirme que hago apología de algo ilegal, lo que quieran, pero bueno, yo es lo que siento, siento admiración, o sea, voy a ser sincero. Eh, y repito, es un tema muy complejo porque si uno se tiene que ser justo, prácticamente no existen negocios o rubros en donde no torturen o maten o comercialicen con animales. Entonces, por eso es un tema muy delicado y es muy difícil de decir, bueno, ¿por qué, no sé, liberar la granja de la esquina y no la otra que está, no sé, en la otra esquina? O sea que pareciera ser que es injusto, ¿no? Agarrársela con uno cuando hay todo un sistema de explotación. Esto es algo que, como dije, iba a hacer un análisis de lo que pienso hoy en día, ¿no? O sea, pareciera ser que es injusto quizás acabar con la empresa de una persona que le costó 20 años de trabajo y difundirla, liberándole todos los animales y arruinándolo. Pero por otro lado, lo que yo puedo contraargumentar a eso es que, bueno, entonces una persona esclavista que tiene 100 humanos en una trata, no sé, en un sótano con máquinas de coser y haciendo ropa, entonces sería injusto que yo entrara a ese lugar y liberara a los 100 esclavos, porque estaría arruinando los 20 años de trabajo de esa persona, trabajo, ¿no? Por eso, bueno, son temas complejos, o sea. Entonces, que quede claro que no me opongo a transitar ninguna vía encaminada al logro de un trato ético hacia los animales, pero justamente porque no me opongo a transitar ninguna vía, es que propongo transitarlas todas simultáneamente, cada una con sus distintas tácticas y estrategias, pero con un mismo propósito de liberación animal, y apoyar a aquellas personas que están encarceladas por haber entregado su libertad para dársela a los demás. Y por Dios, no empecemos a pelearnos y a dividirnos y a formar grupos intestinos por no ponernos de acuerdo en cuestiones, de caer en controversias, debates y argumentar ad eternum. Bueno, hoy yo pienso distinto. Yo pienso que en un movimiento es buenísimo discutir, pelearse, tener distintos puntos de vista, cuestionarse todo el tiempo o diciendo no porque así, porque de la otra manera. Así que ahí ya discrepo con esa parte. Aquí la cohesión es clave y la cohesión, aquí la cohesión es clave y la cohesión consiste en reconocernos dispuestos a combatir al especismo hasta sus últimas consecuencias. Consiste en acordar que la gente no tiene derecho a torturar, esclavizar, mutilar o asesinar animales. Si lo hacen, sería bueno que nuestra cohesión les recuerde que toda acción provoca una reacción. ¡Aguantá! Se hacía el revolucionario. De hecho, si los animales estuvieran en condiciones de defenderse, no cabe duda de que quienes los ultiman a diario tendrían que esforzarse en salvar sus propios pellejos. ¿O ustedes saben de algún caso en la naturaleza de un animal que no prefiera matar a ser matado? Igual, alta falacia de la naturaleza, ¿no? Porque, ¿qué tiene que ver la naturaleza? En la naturaleza los animales se comen unos a otros o el león mata a sus crías y no por eso vamos a hacer lo que hacen, ¿no? Los demás animales. Tal y como están las cosas, o sea que esgrimir un argumento apelando a la naturaleza, hoy yo ya no lo haría. Tal y como están las cosas, los animales no pueden recurrir a nadie que no seamos aquellos que sentimos empáticamente la magnitud de su suplicio diario. Sin nuestra ayuda están abandonados. Yo no pienso darles la espalda. Espero que ustedes tampoco. 25 de junio de 2003. Bueno, para ser escrito hace casi 20 años, para mí no está tan mal. Un pensamiento bastante radical, pero tengan en cuenta que cuando uno está en sus primeros 5 o 10 años de vegano es como que es mucho más radical y ahora que ya tengo casi 30 años siendo vegano, teniendo en cuenta que me hice vegano en el año 1994, ahí 2003 ni siquiera tenía 10 años.
con el paso del tiempo pareciera ser que, o por lo menos en mi caso, mm, empiezo a ser mucho más flexible, no tan dogmático en algunas ideas. El veganismo, en mi caso, también pareciera evolucionar hacia un sensocentrismo, o sea, que la relevancia moral lo tengan los seres sintientes. Si bien quizás yo lo intuía en esa época o era vegano para no generar sufrimiento a los animales, quizás no tenía claro lo que era el concepto del sensocentrismo y son cosas que las fui evolucionando a lo paso de las décadas. Bueno, sin más, saludos a todos, espero que les haya parecido interesante y nos vemos en el próximo vídeo.